Hola, vamos a hacer rodillos de textura con las técnicas de esculpido que vimos previamente. Para esto vamos a comenzar insertando un cilindro y sin cambiar alguna de las escalas, podemos cambiar estos valores de aquí para cambiar las subdivisiones. Esto generalmente está en 32. Si se dan cuenta cuando lo cambio, pues cambia como la cantidad de caras que tiene. Pero esta vez lo voy a dejar en 120 para que tenga pues bastante resolución. Posterior a esto, pues ya puedo escalarlo. Si se dan cuenta, cuando hago alguna de estas operaciones, el menú pues, que aparece aquí en la esquina desaparece. Esto voy a dejarlo más o menos como del tamaño que quiero que quede. Y voy a pasar a eliminar estas caras de acá. Pues para que nos quede hueco. Ahora, con el Loop Cut, que se activa con control R, voy a pues, ponerlo en la mitad del cilindro. Y con la rueda del ratón puedo comenzar a aumentar la resolución de la misma, o mejor dicho, las divisiones. Entonces, pues voy a aumentarlo bastante como para que quede bastante dividido. Y esto pues para tener bastante resolución con la que trabajar. ¿Listo? Y pues voy a dejarla de esta manera. ¿Vale? Ahora sí ya podemos pasar a la parte de esculpir para generar pues los detalles. ¿Listo? Ya pues cambiamos de la ventana de layout a esculpir, pues para tener desbloqueadas estas herramientas. Y vamos a dibujar con las herramientas de máscara. Podemos bajar aquí y buscar la herramienta de máscara, que es esta de aquí que tiene pues como la forma de un pincel. Y si se dan cuenta, cuando paso mi cursor por encima del cilindro, se ve bastante deformado. Entonces para esto tenemos que devolvernos al layout, seleccionar el cilindro y darle control A y darle en todas las transformaciones para que se reseteen un poco pues este escalado que hicimos. ¿Listo? Ahora cuando volvemos pues ya se dan cuenta de que el circulito del pincel ya es totalmente circular. Entonces, ahorita, ¿qué podemos hacer? No, cuando pintamos con la máscara, se dan cuenta que se comienza pues precisamente a enmascarar. Entonces, si yo vengo aquí con el pincel, no sé, de inflar, y lo de inflar, se infla todo menos lo que está enmascarado. Entonces, podemos hacer uso de esta herramienta para dar algunos detalles. Podemos darle un nivel de subdivisión extra a esto para que nos dé un poco más de resolución. Si se dan cuenta, a la hora de enmascarar, el detalle se ve definido por la cantidad de polígonos que hay. Si se dan cuenta, pues tengo esta malla y son como los píxeles, ¿no? A la hora de dibujar. Entonces, para poder darle un poquito más de resolución, podemos agregar el modificador de subdivisión, que está por acá, subdividir superficie. Y voy a darle, yo creo que con 2 iteraciones estaría bien. Esto, pues, si se dan cuenta, ya es bastante resolución. Y ahora sí, a la parte de esculpido, podemos comenzar a dibujar. Entonces, bueno, tenemos nuestra herramienta de dibujo normal. Si se dan cuenta que ya está mucho más, pues, más definida el trazo. Podemos activar varias opciones. Con el radio, pues podemos cambiar el tamaño del pincel. Y este, pues, queda equivalente al tamaño de la pantalla. Si le damos clic aquí donde dice escena, ya el tamaño se mantiene constante. Yo lo puedo hacer chiquito y se va a mantener de ese mismo tamaño. Pero pues por ahora voy a mantenerlo en vista. Con la intensidad, pues podemos cambiar la intensidad de la máscara. Entre más intenso, pues se enmascara mucho más. Y aquí en trazo tenemos unas herramientas interesantes de estabilización. Por defecto, pues el trazo es un poco difícil de manejar con mouse. Si se dan cuenta, pues hacer trazos precisos no es tan sencillo. Pero si habilitamos aquí la opción en trazo, de estabilizar trazo, y podemos jugar con estos valores, pues nos genera como esta línea rojita. Voy a hacerlo un poco más grande, que nos ayuda pues a tener un mejor control sobre nuestras líneas. ¿Listo? Entonces, con esto ya podemos comenzar a dibujar algunos detalles pues, de la ilustración que estemos trabajando. En este caso, yo sigo con esta del sapo. Y aquí podríamos comenzar a dibujar algunos de los detalles que pues que queramos poner en el rodillo. En este caso pues podríamos hacer como algunas de las burbujas. Si se dan cuenta, pues yo también juego bastante con el tamaño del pincel. Y entre más grande pues se ve un poco más difuminado, ¿no?
si nosotros vamos aquí a máscara, tenemos varias opciones que nos van a permitir controlar estas máscaras que estamos haciendo. Podemos darle aquí en definir máscara para que esos trazos que estemos haciendo ya no estén pues suavizados. O viceversa, podemos darle aquí en suavizar máscara para que se comiencen como a difuminar un poco. También si queremos eliminar parte de la máscara que hemos hecho, podemos hundir el control y pues esto nos va a permitir borrar lo que hayamos hecho. ¿Vale? Entonces es cuestión de que dibujemos algunos detalles que creamos, que podríamos pues emplear mediante el rodillo. Y bueno, otra opción, si se dan cuenta, pues cuando yo dibujo con el pincel un poco grande se ve muy difuminado. Yo quiero que, que esto quede más definido. Puedo irme aquí a la parte de pincel y puedo aumentarle un poco la parte de dureza. Entonces aquí ya queda mucho más definido este trazo. Entonces ya en base a esto, pues puedo comenzar a dibujar algunos detalles, no sé, como algunas hojas. Puedo terminar de perfilarlas con Alt y quizás esto quedó muy con demasiada dureza. ¿Vale? Podríamos dibujar, pues, no sé, los detalles de las olas también. O pensando, si queremos ya hacer como algunos cortes de plastilina más grandes, podríamos hacer ese tipo de texturas, ¿no? Aquí pues voy a hacer formas al azar, como para que se den cuenta un poco de cómo funciona esto. Y viceversa, ¿no? Podemos dibujar máscaras grandes y y con el control podemos comenzar a quitar. Si veo que esto quedó como muy borroso, pues puedo ir aquí a máscara y darle en definir máscara, ¿vale? Bueno, voy a hacer un poco más de detalles por acá. ¿Listo? Después de que ya hemos tenido nuestras máscaras, ya podemos emplear los otros pinceles pues para darle profundidad. Aquí lo que voy a hacer es invertir lo que hicimos. Entonces podemos ir aquí y a máscara e invertir máscara o con el atajo de control I que nos permite pues invertirla. Entonces ahora todo lo que hagamos pues o lo que hicimos ya se va a poder ver afectado por los píxeles. Pinceles, qué pena. En este caso puedo utilizar el pincel de inflar y puedo comenzar a pintar encima de estas formas para hacer que resalten. Esto pues a la hora de producirlo al molde lo que haría sería como presionar sobre la plastilina. Entonces con el de inflar podría como generar estos detalles. Y con el pincel de aplanar también podríamos como perfilarlos un poco. Aquí es cuestión como de jugar con los pinceles que tengamos. Si presionamos control y pintamos, en este caso pues con el de inflar, ya la forma va a quedar hacia adentro. Entonces esto va a producir que en la plastilina pues quede como una protuberancia. Y con mientras pues estoy haciendo esto, presiono la tecla Shift para suavizar un poco estos bordes. Si vemos que esto está como demasiado pixelado, podemos darle aquí en topología dinámica, darle en aceptar y aquí cambiar algunos parámetros. Esto yo sugiero que lo pongan en detalle constante y con el gotero seleccionemos la malla. Aquí nos va a dar como el detalle de la malla y pues yo sugiero que aumentarlo como al doble. En este caso nos dio 50, entonces podríamos dejarlo en 100. Y esto lo que nos va a hacer es como generar más polígonos a medida que vayamos haciendo pues transformaciones con los pinceles. Esto puede que ponga un poco lento el equipo, a mí me acaba de pasar. Y si se dan cuenta pues me da un poco más de detalle a la hora de hacer las cosas. Esto lo podemos ver si vemos la vista así de malla. Si se dan cuenta aquí, cuando estoy dibujando, se ve mucho más, pues con una densidad de polígonos mayor. Esto creo que lo puedo replicar por aquí para que se den un poco de cuenta de que a medida que voy pintando, pues se va aumentando más topología. Y bueno, viceversa, podemos seguir con estas piezas de acá.
Ahora vamos a suavizar. Y finalmente para limpiar nuestra máscara podemos ir aquí a máscara y eliminar máscara. O pues el atajo Alt M. Entonces pues ya tendríamos como un rodillo con alguna textura. Esto obviamente tienen que pensarlo mejor. Esto es un ejemplo. Y finalmente pues para terminar como de cerrar lo que es nuestro cilindro, vamos a irnos aquí a la parte de selección. Vamos a escoger la selección de borde y con la tecla Alt vamos a mantener presionado pues vamos a seleccionar todos los anillos, ¿no?, exteriores de este cilindro. Y podemos cerrarlos con la tecla F. Esto pues nos genera ya estas caras. Igual con esto. Busco el último borde. Voy a presionar el Alt. Aquí creo que hay un problema con esto. Aquí ya se seleccionó todo. Y con la tecla F pues cierro. Y ya tendríamos nuestro rodillo. Esto también lo podemos perfilar un poco. Si queremos que ahorre un poco más de material podemos... Uy, ¿qué pasó? Podemos insertarlo con la tecla I. Y podemos ir editando pues estos bordes. Que también se podría hacer hueco pensando en que pues tenga como algún mecanismo que haga que ruede, ¿no? Y bueno, eso sería todo por esta parte. En el siguiente tutorial voy a explicar cómo aprovechar los vectores que hicimos de Illustrator para hacer este mismo tipo de rodillos.